Hola, ¿cómo están todos? Hello, how's everyone doing today? Espero que todos se encuentren bien. I hope everyone's doing well. El mensaje de hoy se llama El propósito de la iglesia. The message today is called The Purpose of the Church. ¿Alguna vez han escuchado eso? Have you ever heard that? El propósito de la iglesia. The purpose of the church? La iglesia tiene un propósito. Church has a purpose. Tú tienes un propósito. You have a purpose. La iglesia tiene un propósito. The church has a purpose. El propósito de la iglesia es mostrar la fe en Jesucristo y adorar a Dios y servir a la comunidad y a los demás. The purpose of the church is to show faith in Jesus Christ, worship God, and serve the community. Servir a los demás y servir a la comunidad. Serve others and serve the community. Ese es el propósito de la iglesia. That is the purpose of the church. De ayudar a las personas To help people en las áreas que ellos necesitan la ayuda. in the areas they need help. Ese es el propósito de la iglesia. That's the purpose of the church. Pero antes de comenzar a hablar acerca del propósito de la iglesia, But before to begin to start talk about the purpose of the church, les quiero contar una historia, I want to tell you a story, un testimonio de la transformación de una persona que encontró propósito en su vida. I'm going to tell you about a testimony of a transformation a person found in their lives. Y el nombre de esta persona es Ana. And this person's name is Anna. Ana. Le vamos a llamar Ana. We're going to call her Anna. Ana. Y ella dice que durante muchos años se sentía perdida, vagaba por la vida sin sentido y dirección. And she said for many years she felt lost. She wandered through life without meaning or direction. Tenía trabajo, relaciones, pero sentía un gran vacío en su interior, en su corazón. She had a job, relationships, and she felt a great emptiness in her heart. Y se preguntaba cuál era el propósito de su vida y qué sentido tenía todo esto. And she asked herself, what is the purpose of my life and what's the point of all of this? La ansiedad, la depresión se convirtieron en sus compañeras constantes. Anxiety and depression became her constant companions. Y un día su amiga la invitó a la iglesia. And one day a friend invited her to church. Y al principio fue escéptica. And at first she was skeptical. Ella no se consideraba como una persona religiosa. She did not consider herself a religious person. Pero algo dentro de su corazón la impulsó a ir a la iglesia. But something inside her impulsed her to go to church. Y al principio, And at first, ella comenzó a sentir algo. she started to feel something. Y desde ese momento que entró en la iglesia, And it's at that moment that when she entered church, ella sintió un cambio, una diferente atmósfera she, en el lugar sen- donde ella estaba. she sensed a change in the place and the atmosphere where she was. Algo diferente. She felt something different. Algo diferente estaba pasando. She felt something different was happening. Había una sensación de paz There en was ella a sense of peace in her que nunca había experimentado en su vida. that she never experienced in her life. Y las palabras del pastor, las palabras And the words of the pastor, the words resonaron en su corazón. resonated in her heart. El amor de Dios, The love of God, el perdón y la forgiveness, esperanza. and hope. Y se dio cuenta que había estado, lo que había estado ella buscando, And she realized she had been looking for what she was looking for. la respuesta que ella había estado buscando The answer she was looking for, en los lugares equivocados. she was looking in the wrong places. En otras palabras, ella anduvo buscando por todos lados el propósito de su vida In other words, she was looking in all different places for the purpose of her life. y no lo podía encontrar. And she couldn't find it. Lo estaba tratando de encontrar en los lugares equivocados. She was trying to find it in the wrong places. Y había tratado de llenar el vacío de su corazón con cosas materiales, And she tried to fill the void in her heart with material things, con relaciones superficiales, with superficial relationships, pero nada de eso llenaba su corazón. but nothing satisfied her heart. Nada de eso llenaba su corazón. Nothing satisfied her heart.
Pero ella comenzó a asistir a la iglesia regularmente. But she began attending church regularly. Sí, comenzó a asistir a la iglesia regularmente. Yes, she began to attend church regularly. Y comenzó a experimentar un cambio profundo en su interior. And she began to experience a deep change within. Y aprendió sobre el propósito, And she learned about purpose, el propósito de su vida. the purpose for her life. Aprendió acerca del amor de Dios She learned about God's love y sobre cómo ayudar y servir a los demás. and how to serve others. Y la iglesia le brindó el apoyo y la amistad y un sentido de pertenencia. And the church provided her with support in her life. Y ella comenzó a participar en actividades de servicio ayudando a los necesitados. And she began to participate in service activities, helping those in need. Y ella descubrió que al dar a los demás, And she discovered that by giving to others, recibía mucho más a cambio. she received so much more in return. Sintió una alegría y una satisfacción que nunca ella había sentido. She felt a joy and a satisfaction which she had never felt before. Y hoy su vida es diferente. And now her life today is Ahora different. ella tiene un propósito claro del Now- amor de Dios y amar a los demás y servir. Now she has a clear purpose to love God, to love others, and to serve. La ansiedad, Anxiety la depresión and the depression ya no la controlan. no longer control her. Ha encontrado la paz She has found peace, y la alegría y la esperanza en la fe en Dios. joy, and hope and faith in God. Y ella dice, la iglesia no es solo un lugar donde voy todos los domingos. And she said, church is not just a place where I go every Sunday. Es mi familia, It's my family, mi apoyo my support, y mi guía. and my guide. Y me ha dado propósito, And it has given me purpose, un sentido de dirección a sense of direction, y una esperanza para el futuro. and a hope for the future. Y ella está agradecida cada día And she is grateful every day por la oportunidad de vivir cada día con propósito. for the opportunity to live each day with purpose. Y ese es el propósito de la iglesia. And that is what the purpose of the church is. Es el propósito de la iglesia. That's the purpose of the church. Y nosotros sabemos quién es la iglesia. And we know who the church is. ¿Quién es la iglesia? Who is the church? ¿Una vez te has preguntado quién es la iglesia? Have you ever asked yourself who is the church? No es el edificio, It's not the building, somos nosotros. it's us. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Entonces nosotros somos llamados a ir y a darles esperanza y propósito So we are called to go and give hope and purpose a la gente to people, perdida. the people that are lost, La gente que no encuentra el propósito en su the vida. people that don't find purpose in their life. Es el trabajo de la iglesia. That is the purpose and work of the church. Y la iglesia somos nosotros. And the church is us. Somos nosotros. It's us. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Now, what is the purpose of the church? El propósito de la iglesia es ayudar a los perdidos y a encontrar propósito. The purpose of the church is to help the lost and to find purpose. O el propósito de la iglesia será tener muy bonitas luces, un buen sonido, Or is the church purpose of the church to have nice lights and good music and sound, ya muchas cosas buenas, many good things, tocar buena música cristiana play good Christian music para atraer a la juventud, to attract the youth porque se aburren. because they get bored? Todo eso es bueno, All of that is good. todo eso es bueno, It's good, pero nos deberíamos de preguntar but we must ask ourselves, cuál es el propósito de la iglesia. what is the purpose of the church? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? What is the purpose of the church? ¿O qué clase de servicio debemos de tener para alcanzar a los demás? Or what kind of service should we have to reach others? ¿Será para alcanzar a más gente, para que la iglesia siga adelante y la iglesia se llene? Should it be so that we can reach more people so the church could go forward and it be filled? Claro que sí. Of course. Esa es parte de la iglesia. That's part of the church. ¿O será para que la gente se sienta bien, se sienta excitada para que siga llegando a la iglesia? Or could it be that the people feel more excited so they can attend church? ¿O será para conectar la diferencia entre las culturas y Cristo? Or should the purpose be to connect the differences between the cultures and Christ? ¿O será para conectar a la gente
al nivel de Cristo. Or should it be to connect people to the level of Christ? Sí, todo eso es bueno. Yes, all of that is good. Todo eso es bueno. All of that is good. Y durante todo este mes And during this whole month, vamos a estar hablando acerca del propósito de la iglesia we're going to talk about the purpose of the church y la parte que nosotros tenemos And en, the part- en la iglesia. that we have in the church. El propósito que nosotros tenemos en la iglesia. The purpose we have in the church. El propósito de la iglesia es demostrar a Cristo quien nos rescató del pecado. The purpose of the church is to show love for Christ who loved us. El propósito de la iglesia es demostrar amor por los demás, así como Cristo nos ama. The purpose of the church is to show love to others just how Christ loves us. El propósito de la iglesia es de ir y alcanzar a los demás para Cristo, así como Él nos alcanzó a nosotros. The purpose of the church is to go and reach others for Christ just as he reached us. Ese es el propósito de la iglesia. That is the purpose of the church. El propósito de la iglesia es de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. The purpose of the church is to go make disciples, baptizing in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Te he hablado de unos cuantos, pero hay más. I've talked about, but there's more. Hay más. There's more. Hay más que podemos hacer. There's more that we can do. Miremos lo que dice Colosenses 1:13 al 14. Let's see what Colossians 1:13 to 14 says. Y mira lo que dice ahí en la pantalla. And you can read it on the screen. Mira, dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. It says, He delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ahí claramente nos dice que Dios nos salvó y nos rescató. It clearly says there that God saved us and rescued us. Nos libró y nos rescató de la oscuridad a través de su Hijo. He liberated us and rescued us from darkness through His Son. Y nos dio la liberación y el perdón de nuestros pecados. And He gave us freedom and forgiveness of our sins. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what purpose? Para que cumpliéramos el propósito de la iglesia. So that we can fulfill the purpose of the church. El propósito de la iglesia. The purpose of the church. ¿Sí me están entendiendo, verdad? You're understanding me, correct? Sí, ese es el propósito de la iglesia. Yes, that's the purpose of the church. De ir y alcanzar a los perdidos. To go and reach the lost. A los que no tienen propósito. Those who have no A los purpose. que no tienen sentido de su vida. Those who have no meaning in their lives. Que no saben a dónde ir. That they don't know where to go. Que no saben qué hacer. That they don't know what to do. Algún día tú te encontraste en esa situación, ¿verdad que sí? One day you found yourself in that situation, right? Yo me encontré en esa situación. I was found in that En situation un tiempo de mi vida. in one time of my life. Sentía que mi vida no tenía propósito. I felt like my life had no purpose. Y me decía, ¿para qué estoy aquí? And I asked myself, why am I here? Pero ese es el propósito de la iglesia. But that is the purpose of the church. El propósito de la iglesia es demostrar al mundo la verdad acerca de Jesucristo. The purpose of the church is to show the word, the truth of Christ. De que Cristo murió para que las personas pudieran ser perdonadas de sus pecados. That Christ died so that people could be forgiven of their sins. Ahora, el mensaje debe de ser proclamado claramente para que las personas no se confundan. Now the message must be proclaimed clearly so that people are not confused. Para que no se confundan. So they won't be confused. De que solo Cristo puede perdonar los pecados de nosotros y de todo el mundo. That only Christ can forgive the sins of us and everyone else. Que solo Cristo es el Salvador. That only Jesus Christ Que is solo Savior. Cristo nos puede rescatar. That only Jesus can rescue us. Él es el único que puede hacer eso. He is the only one that can do that. Que nos puede rescatar That can rescue us de las tinieblas, from darkness, de la oscuridad, from darkness, del pecado. from sin. Pero la Biblia dice que después de que Jesucristo murió en la cruz, But the Bible says that after Jesus died on the cross, la Biblia dice que los discípulos de Jesús se sentían confundidos. the Bible says that Jesus' disciples were confused Se sentían confundidos porque
pues no sabían qué hacer. They felt confused because they didn't know what to do. Jesucristo acaba de morir en la cruz Jesus just finished dying on the cross, y ellos estaban claramente confundidos. and they were clearly confused. Pero la Biblia dice que después de 3 días de que Jesucristo resucitó de la tumba, de la muerte, But the Bible says after 3 days, Jesus rose again from the tomb, from death. Jesucristo los reunió Jesus reunited them, y les dijo, no se vayan, and he told them, don't leave. quédense aquí, Stay here. esperen Wait al Espíritu Santo. for the Holy Spirit. Y la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. And the Bible clearly says that the Holy Spirit fell on them. Y de ese momento en adelante, And from that moment on, ellos encontraron propósito en su vida. they found purpose in their lives. El propósito de la The iglesia. purpose of the church. Y la Biblia dice que ellos fueron por todo el mundo And the Bible said that they went out throughout the whole world predicando el Evangelio, preaching the good news, alcanzando a los perdidos, reaching the lost, a las personas que no tienen esperanza. to the people that had no hope. Y ese es el trabajo de la iglesia. And that is the purpose of the El church. trabajo de la iglesia es de ir y alcanzar a los perdidos. The purpose of the church is to Es go el- and reach the lost. Propósito de la iglesia. That's the purpose of the church. Muchas veces Many times nosotros we think cuando no encontramos el propósito en nuestra vida, when we find the purpose in our life, pensamos lo mismo we think the same thing. y nos decimos, ¿qué estamos haciendo? And we tell ourselves, what are we doing? Para mí esto no tiene sentido. For me, this does not make sense. Para mí esto no tiene sentido. To me, this has no sense. He estado en este trabajo por muchos años y nada está pasando. I have been in this job for many years and nothing is happening. ¿Alguna vez te has sentido así Have you ever felt like en this tu trabajo? in your job? Yo muchas veces me sentí así en mi trabajo. I felt like this many times in my job. Sentía que yo no estaba yendo a ningún lado. I felt like I wasn't going anywhere. Y por eso era la razón que yo brincaba de trabajo a trabajo, a trabajo, a trabajo. And that was the reason that I jumped from job to job to job, Porque no encontraba el propósito en mi vida. because I didn't find the purpose in my life. Me sentía perdido. I felt lost. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. And many times we feel like this. Sentimos así que no tenemos el propósito, no sentimos que no tenemos propósito en la vida. We feel like we have no purpose in Y life. decimos, me levanto todos los días por la mañana And we say, I get up every morning y hago lo mismo y lo mismo una y otra vez. and I do the same thing over and over Estás again. ahí en la computadora, You're there in the computer día tras día, day after day, manejando todos los días, managing every day, yendo para acá, para allá. going here and there. Y tú te preguntas, And you ask yourself, ¿será este mi propósito? is this my purpose? ¿Será este mi propósito en la vida? Is this my purpose in life? O puedes estar pensando lo mismo acerca de la iglesia, Or you could be thinking the same about the church, acerca de la iglesia de Cristo. about the church of Christ. Yo vengo todos los domingos, And you say, I come every Sunday. vengo todos los domingos a la I iglesia, come every Sunday to una church, y otra vez. over and over, time again. ¿Será este el propósito? Is this the purpose? Sí, ese es el propósito. Yes, that's the purpose. Dios tiene un propósito para tu vida. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para la iglesia. God has a purpose for the church. No te confundas. Don't be confused. Tú tienes un propósito You have a purpose en todo lo que estás haciendo para Cristo. in everything you are doing for Christ. En lo poquito que tú hagas para Dios, para Cristo, In the little that you do for Christ, tú estás haciendo el propósito de la iglesia. you are doing the purpose of the church. Tú estás aquí. You are here. Este es el propósito. That's the purpose. El propósito para ti y para la iglesia. That's the purpose for you and the church. Entonces, no te confundas. So don't get confused. Pablo encontró propósito cuando su vida fue transformada. Paul found purpose when his life was transformed. Todos conocemos quién era Pablo, ¿verdad? We all know who Paul was, ¿Quién era right? Pablo? Pablo era el perseguidor de cristianos. Paul was a persecutor of the Christians. Pero el día que Jesucristo lo encontró, But the day when Jesus Christ found him, él encontró su propósito. Paul found his purpose. Encontró el propósito para lo que él fue llamado. He found the purpose for what he was called for. Y comenzó a ir a predicar
el evangelio por todo el mundo And he began to go and preach the gospel to the whole world. y comenzó a hacer discípulos. And he began to make disciples. Y Pablo encontró a Timoteo And Paul found Timothy, y lo ayudó a encontrar a propósito en su vida como pastor. and he helped Timothy find purpose in his life as a pastor. Y Pablo animó a Timoteo como pastor y lo instruyó sobre cómo ministrar, And Paul encouraged Timothy as a pastor, instructing him how to minister, sobre cómo ministrar a la gente, a las personas, how to minister people, y cómo comportarse de una manera verdaderamente que honra a Dios. and how to behave in a way that truly honors God. Porque todo lo que es iglesia Because all that the church y is ministerio le trae gloria a Dios. and ministry brings glory to God. El propósito de la iglesia es honrar y adorar a Dios. The purpose of the church is to honor and worship God. Se trata de Dios y no de mí. It's about God and not about me. No de cómo me siento o lo que quiero, sino de lo que Dios quiere de mí. Not about how I feel or what I want, but about what God wants for me. De eso se trata. That's what it's about. En el Antiguo Testamento Dios eligió a la nación de Israel In the Old Testament, God chose the nation of Israel para ser su pueblo especial. to be his special people. El pueblo de Dios, The people of God, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, now we are the people of God. son aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador personal. Are the people of God are those who have put their faith in Jesus as Savior. Si tú has confiado en Dios como Jesucristo, tu Salvador personal, eres el pueblo de Dios. If you've confessed Jesus Christ as your Savior, you are the people of God. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Let's see what 1 Peter 2:9 says. Mira lo que lo dice bien claro ahí. It says it very clearly. Dice, pero ustedes, It says, go ahead. Sorry. Pedro les está hablando a la gente, les está hablando a la iglesia. Peter is talking to the church. Les dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. It says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. ¿Qué es lo que dice, lo que subrayé ahí? What does it say, what I put up there? Dice, para que proclamen It says, so you can proclaim las obras maravillosas de aquel que los llamó the wonderful works of him who called you de las tinieblas a su luz admirable. from the darkness into his wonderful light. Dios nos llamó, God called us. Dios nos llamó God called us para proclamar las obras maravillosas to proclaim his marvelous works de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz that brought us out of darkness into his light, a su luz maravillosa, into his wonderful, marvelous para light, llevar las buenas nuevas a todo mundo, take the good news to the whole world, a todo mundo, to the whole world, a todo alrededor to everywhere around de nosotros, of us, de donde vivimos, or where we live, a tus amigos, to your friends, a las personas que conoces, to the people you know, a tus familiares to your family, y a todo tu alrededor. and to everyone around. Ese es el propósito de la iglesia. That is the purpose of the church. ¿Sí me entienden, verdad? Ese es el propósito de la iglesia. That is the purpose of the church. Y todo este mes vamos a estar hablando acerca del propósito de la iglesia. And this whole month, we're going to be talking about the purpose of the church, El propósito que Dios tiene para la iglesia. the purpose God has for his church. Y la iglesia somos nosotros. And the church is us. Entonces, no debemos de quedarnos callados. So we must not be silent. No debemos de quedarnos callados. We must not remain silent. Debemos de hablar de las buenas nuevas de salvación We must talk about the good news of a salvation todos los perdidos. to all the lost. Tenemos familiares todavía que
son tercos, ¿verdad? We still have family members who are a bit stubborn, Que right? son tercos todavía y no quieren entender, They're a bit stubborn. They don't want to no understand. quieren comprender. They don't want to listen and Pero comprehend. seguimos hablándoles acerca de la salvación de Cristo. But let's continue to talk about the good news of salvation. No nos demos por vencidos. Let's not give up. Ahora, si tú supieras la cura de una enfermedad, tú se lo dirías a todo mundo, ¿verdad que sí? Now, if you knew the cure of a disease, you would tell the whole world, right? ¿Verdad que sí? ¿Se lo dirías a todo mundo? You would tell the whole world, right? Sí, claro que sí. I know you would. Of course. Si yo supiera cuál es la cura, el remedio If I knew the cure or the remedy para cualquier enfermedad, for whatever sickness, yo no me quedaría callado. I wouldn't be silent. Yo le diría a todo mundo. I would tell the whole world. Yo le diría a todos. I would tell everyone. Ahora sabemos de Jesucristo, Now we know about Jesus Christ, sabemos de Jesucristo y todo lo que hizo y lo que está haciendo. everything he is doing and what he did, Lo que está haciendo por la iglesia. what he's doing for the church, Lo que está haciendo por cada uno de nosotros. what he's doing for each one of us, Y lo que quiere hacer para los que están perdidos. and what he wants to do for those who are lost. ¿Que no sería justo decirle a alguien, Wouldn't it be just to tell someone, decirle a todo mundo to tell everyone, the whole world, acerca de Jesús, about Jesus, acerca de lo que hizo por ti, about what he did for you, acerca de lo que está haciendo por nosotros? about what he's doing for us? ¿No crees que sería justo contarles eso? You don't think it's fair to tell them about that? Claro que sí, Of course it is. claro que sí. Of course. Entonces nosotros, como miembros de la iglesia, miembros de la familia de Dios, So us, as members and family of God, necesitamos hablarles a los demás, we need to speak about that to others, hablarle a los demás. to talk to others. No seamos pasivos, Let's not be passive. no pensemos solamente en nosotros, Let's not just think about ourselves. pensemos en los demás, Let's think about others, en la salvación de los demás. in the salvation of others. Nuestro Padre Celestial, quien nos redimió de la esclavitud del pecado, Our Heavenly Father, who redeemed us from bondage to sin por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo, through His Son Jesus Christ, nos salvó He saved us para que pudiéramos proclamar el mensaje de salvación. so that we could proclaim the message of salvation A todo mundo, to the whole world, a todos, to everyone, para el perdón de los pecados y la salvación. for the forgiveness of sins and salvation. Dios está vivo. God is alive. Dios está vivo God is alive. y obrando en las vidas de los demás And He is working in the lives of others para cambiar su naturaleza pecaminosa to change their sinful nature y convertirlos en personas como Jesucristo, and to make them into people like Jesus quien, Christ, quien los salvó, who saved them, quien los salvó. who saved them. Una iglesia que verdaderamente honra a Dios se enfoca en el propósito de Dios. A truly God-honoring church focuses on God's purpose. Entonces, lo que les quiero decir es que nuestro enfoque debe de ser en el propósito de la iglesia, So what I'm trying to tell you is that our focus should be on the purpose of God and the en church, lo que Dios tiene para los perdidos, el propósito que Dios tiene para los perdidos. for the purpose that God has for the lost. Porque hay gente que se encuentra sin propósito, Because there are people that are found without purpose, sin sentido y sin dirección en sus vidas. without purpose and direction in their lives. Y es nuestro trabajo de ir And it is our job to go y hablarle a esas personas. and talk to those people. Hay personas que se encuentran sin propósito y están a punto de asesinarse. There are people that have no purpose in their life, and they're at a point in their lives where they want to unalive themselves. Matarse. They want to commit suicide. Quieren cometer suicidio Yeah, they want to commit suicide porque sienten que no hay propósito en su vida. because they feel they have no purpose Y in se their life. preguntan, pues, ¿yo qué estoy haciendo aquí? And they ask them, well, what am I doing Yo here? pienso que yo no tengo propósito. I feel like I don't have purpose. Una vez escuché una persona que me habló acerca de eso I once heard a person about what they talk concerning that. y me dijo, una vez
Una vez dice, yo he pensado, llegué a pensar a quitarme la vida. And he told me, I once thought about taking away my life. Le dije, ¿por qué? And I asked him why. Dice, porque siento que mi vida no tiene propósito. And I told him, because I feel like my life doesn't have purpose. No sé a dónde voy. I don't know where I'm going. ¿Será que simplemente nací para morir? And could it be that I just was born to die? Yo le dije, no. And I told him, no. No, Dios tiene un propósito para tu vida. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para todos. God has a purpose for Dios tiene everyone. un propósito para la iglesia. God has a purpose for the church. Entonces, una iglesia que verdaderamente honra a Dios se enfoca en el propósito de Dios. So a church that truly honors God focuses on the purpose of the church. Proclama la verdad a todos los que se sienten que no tienen ningún propósito en su vida. Proclaim to all those that feel they don't have a purpose in their life. Ahora, tal vez sientes un vacío en tu corazón. Maybe you feel an emptiness in your heart. Estás buscando el propósito en tu carrera, You're searching for purpose in your career, en las relaciones in relationships, o en los logros personales. or in personal achievements. ¿Sí me entiendes, verdad? And you understand me, right? Tal vez te encuentras sin propósito Maybe you find yourself without purpose. y lo estás buscando en tu carrera, And you're looking for it in your career, en tu trabajo, in your job, en las relaciones in relationships, o en tus logros personales or in your personal achievements. y no lo encuentras And you don't find it. y no te sientes completo, And you don't feel complete. no te sientes completa, You don't feel te complete. sientes sin ninguna verdadera razón de vivir, You feel like you have no reason to live. sientes que tu vida no tiene sentido, You feel like your life has no meaning. sientes que tu vida no tiene propósito You feel like your life has no purpose. y estás a punto de renunciar, And you are about to give up. estás a punto de renunciar You're about to give up on everything. porque no tienes el deseo de seguir adelante, Because you don't have the desire to move forward. porque sientes que tu vida no tiene propósito. Because you feel like your life has no purpose. En ese momento difícil de tu vida, In that difficult moment in your life, busca a Dios, seek God. busca a Dios Seek God de una manera diferente, in a different way, de una manera personal, in a personal way, donde puedas hablar con Él, where you can talk about Him, donde puedas buscarlo a través de la oración. where you can seek Him through prayer. Pero Dios tiene un propósito para ti. But God has a purpose for you. Dios tiene un propósito para la iglesia. God has a purpose for the church. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 29:11. Let's see what the Bible says in Jeremiah 29:11. Mira lo que dice. See Dice, what it pero says. yo sé los planes que tengo para ustedes, le está diciendo a la iglesia, para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. It says, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. Dios tiene un propósito para tu vida, God has a purpose for your life. aunque no lo puedas ver, Even if you cannot see it, aunque no lo puedas ver, even if you cannot see it, pero lo mirarás, but you will see it. pero lo mirarás. You will see it. Y Dios te va a dar un propósito. God will give you a purpose. Tienes un propósito You have a purpose, y lo mirarás. and you will see it. Y te darás cuenta de que no estás solo And you will realize that you're not alone, y de que tu vida tiene un propósito and that your life has a purpose más grande de lo que tú piensas y lo que tú te imaginas. bigger than you can imagine and think. Y poco a poco tu relación con Dios comenzará a crecer And little by little, your relationship with God will begin to grow, y comenzarás a sentir ese propósito and you will learn to trust in that purpose, y aprenderás a confiar en la dirección de Dios. and you will learn to trust in God's guidance. ¿Se acuerdan de la historia de Ana que les acabo de contar? You remember the story of Anna I just told you? Ana encontró propósito, Anna found purpose. encontró propósito She found purpose cuando escuchó las palabras de Dios, when she heard God's words, cuando escuchó las buenas nuevas de salvación. when she heard the good news of salvation. Las palabras resonaron en su corazón. The words resonated in her heart. El amor de Dios y el perdón y la esperanza. God's love, forgiveness, and hope. Y ella se dio cuenta que había estado buscando por respuestas en lugares equivocados. And she realized that she had been looking for answers in the wrong places. Había tratado de llenar ese vacío en su corazón con cosas materiales, She tried to fill the void in her heart with material things, con relaciones superficiales. with superficial relationships, Pero nada de eso le daba propósito a su vida. but nothing gave her purpose in her life. Nada de eso. Nothing of that. Entonces,
comenzó a asistir a la iglesia. Then she began to attend church. Comenzó a asistir a la iglesia She began to attend church regularmente regularly. y comenzó a experimentar el cambio profundo en su corazón. And she began to experience a deep change in her heart. Y ella aprendió el propósito que Dios tenía para su vida, And she learned about the purpose that God had for her life. el amor de Dios She learned about the love of God y de cómo servir y ayudar a los demás. and how to serve and help others. Ella aprendió todo eso. She learned all of that. Dios tiene un propósito para la iglesia. God has a purpose for the church. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. God has a purpose for each one of us. Tal vez sientes un vacío en tu corazón Maybe you feel an emptiness in your heart y sientes que no tienes propósito and you feel like you have no purpose. y lo has estado buscando por muchos lugares And you've been looking for it in many places. o tal vez en los lugares equivocados, Or maybe in the wrong places. así como Ana, Just like Anna. y estás buscando el propósito And you're looking for purpose en tu carrera, in your career, en tu negocio in your job, in your business, o en tus logros personales, or in your personal achievements. pero nada de eso te llena. But none of that fills you. Nada de eso te llena. None of that fills you. Te sientes sin ninguna verdadera razón de vivir. You feel like without any reason to live. Sientes que tu vida no tiene sentido. You feel like your life has no meaning. Sientes que tu vida no tiene propósito. You feel like your life has no purpose. Y estás a punto de tirar la toalla, de And you're renunciar, at the point of giving up de dejarlo todo, and leaving it all behind porque no lo miras, because you don't see it. porque no lo ves Because you don't see it. y no tienes el deseo de seguir adelante, And you don't have the desire to keep moving forward porque no sabes cuál es el propósito de tu vida. because you don't know the purpose for your life. En ese momento difícil de tu vida, In that difficult moment in your life, busca a Dios, seek God. busca a Dios, Seek God. clama a Dios Cry out to God de una manera personal, in a personal matter, de una manera diferente in a different way. y encontrarás propósito en tu vida. And you will find purpose in your life. Yo encontré mi propósito. I found my purpose. Yo encontré mi propósito. I found my purpose. La iglesia me ayudó a encontrar un propósito. The church helped me find my purpose. Y la iglesia somos nosotros. And the church is us. Ustedes me han ayudado a encontrar mi propósito. You have helped me find my purpose. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Y todos tenemos And we all, algo. Todos tenemos algo que Dios ha puesto dentro de nosotros. and we all have something God has put in Algo in que, us. algo que Dios nos dio. Something God has given us. Que te está diciendo, necesitas hacer esto. That is telling you, you need to do this. Necesitas hacer aquello. You need to do that. Necesitas ayudar a alguien. You need to help someone. Necesitas orar por alguien. You need to pray for someone. Y eso te da propósito. And that gives you purpose. Lo que me ha dado a mí propósito, yo, What's giving me purpose, a mí y a mi esposa, yo pienso que es ayudar a los demás. what's giving me and my wife purpose is helping others. Porque cada vez que miro una gente Because every time I see a person or people transculcando por la basura, looking through garbage, buscando qué comer, looking for what to eat, siento algo por esas personas. I feel something for those Y people. voy enseguida y les ofrezco comida o lo que tenga, agua, I go right away and I offer them what I have, food or water, o les compramos comida. or we buy them food. Y eso me hace sentir And that makes me feel el propósito para lo que yo fui llamado. the purpose for which I was called for. Entonces, Dios ha puesto algo en cada uno de nosotros So God has put something in each of us para encontrar ese propósito. to find that purpose. Ayer, mientras manejaba en la Van Nuys y Yesterday, as I was driving on Van Nuys y la Plummer, and Plummer, mi esposa venía manejando my wife was driving, y de repente miramos todos los carros parados enfrente. and all of a De sudden we nosotros. seen all the cars in front of us stop, Y dijimos, ¿qué está pasando? Mirábamos para todos lados. and we asked ourselves, what's going on? We looked everywhere, Estaba un hombre
tirado a media calle. There was a man laying in the middle of Y the yo pensaba street. que lo habían atropellado. I thought they ran him over. Y le digo a mi esposa, para ver qué está pasando. And I told my wife, stop to see what's Y happening. miré que nadie se bajaba. And I saw that nobody got out. Lo que estaba pasando. What was happening? Entonces yo inmediatamente me bajé. So I immediately got out of my car. Y yo pensé, seguro lo atropellaron. And I thought, surely they ran Y over him. cuando me bajé y lo miré, estaba tirado y estaba sangrando de la boca y de la nariz. And I looked at him and he was bleeding from his nose and mouth. Y le digo, ¿necesitas ayuda? Y hace sí, porque se quería parar. And I asked him, do you need help? And he said yes, because he wanted to stand Y lo up. ayudé And I helped him. a pararse. Y llegó otra persona y me comenzó a ayudar también. And another person came and he began to help. Y lo ayudamos a cruzar la calle. And we helped him to cross the street. Y lo sentamos allí en la banqueta. And we sat him in the corner of the curb. Y le pregunté, ¿quieres que le llame al 911 para que venga la ambulancia? And I asked him, do you want me to call 911 so the ambulance can come? Y me dice, no, estoy bien. Y se sentó. And he said, no, I'm good. And he sat down. Lo que pasó, que venía tomado, venía tomado. And what was happening, he was drunk. Luego empecé a oler el alcohol. I started to smell the alcohol. Entonces se cayó en la calle y se golpeó la nariz o la boca. No sé. So what happened is he fell in the middle of the street and he hit his mouth. Pero te quiero decir que debemos de ayudar a los demás. But what I want to tell you is that we must help others. Y eso te hace sentir bien. And that makes you feel good. Te hace que llene tu corazón, ese vacío en tu corazón. And that helps you feel that emptiness in your heart. Sientes que estás haciendo el propósito de Dios. You feel like you're doing the purpose of El God, propósito de la iglesia. the purpose of the church, De ayudar a los demás. to help others, Alcanzar a los demás. to reach others, A los perdidos. the lost. Y ese es el propósito de la iglesia. And that is the purpose of the church. Amén. Amen? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. We're going to stand and we're going to pray. Vamos a orar para que Dios nos dé ese propósito para lo que Dios nos ha llamado. We're going to pray for that purpose that God has called us to. Señor Jesús, Lord Jesus, te doy gracias, Señor, por este día. we give you thanks for this day. Señor Jesús, te pedimos, Señor Jesucristo, We ask you, Lord Jesus, que nos des propósito en la vida. to give us purpose in life. Que cuando miremos a alguien necesitado, So when we see someone in need, podamos ir y ayudarlo we can go and help them y hablarles acerca de la salvación, and talk to them about salvation, acerca de las buenas nuevas, about the good news, de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. about what you did for us on the cross. Danos ese propósito, Señor. Give us that purpose, Lord. Danos ese propósito. Give us that purpose, Lord. Ahora, si tú sientes que no tienes propósito en tu vida, Now, if you feel like you have no purpose in your life, busca a Dios. seek God. Busca a Dios Look for God a través de la oración. through prayer. Si tú no sientes ese propósito en tu corazón, If you don't feel that purpose in your heart, te voy a pedir que hagamos esta oración juntos. I'm going to ask you to do this prayer together. Dice, Señor Jesús, Say, Lord Jesus, te pido, Señor Jesús, que me perdones. I ask you, Lord Jesus, to forgive me. Perdóname, Señor, por los pecados que he cometido en mi vida. Forgive me, Lord, for the sins I've committed in my life. Y ayúdame, Señor, And help me, Lord, a encontrar propósito en mi vida. to find purpose in my life. Ayúdame, Señor Jesús, Help me, Lord Jesus, a seguir adelante to continue going y forward no darme por vencido. and not give up Y encontrar and find la ayuda the help y el propósito and que purpose tú tienes para mí, that you have for me, para mi vida. for my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén. Amen. Amén. Amen.